La doctrina de la Trinidad es una de las más fáciles de declarar y una de las más difíciles de entender, pero su fórmula es muy sencilla y podemos con tres enunciados, pues uno de los cuales es un enunciado compuesto, complejo, pero con tres enunciados podemos declarar completamente la doctrina de la Trinidad. Entonces, los tres enunciados son: hay un Dios. Dos, el Padre es Dios. El el Hijo es Dios. Y el Espíritu es Dios. Y luego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. Pues así está. Es la doctrina de la Trinidad. Entonces, muy sencilla, muy fácil de declarar. Sin embargo, es bastante difícil de entender. Vamos a tratar hoy de profundizar un poco en esta doctrina, pero no vamos a poder llegar quizás a entenderla a nuestra satisfacción, y siempre hay cierto nivel de dificultad en tratar de unificar estas tres declaraciones. Sin embargo, no debemos sorprendernos si encontramos que la existencia de Dios es más rica que la nuestra. Nosotros somos imagen de Dios, Él es nuestro creador, y si su existencia, su forma de existir es más rica que la nuestra, pues no debemos sorprendernos. Y nuestra meta aquí es creer lo que la Biblia enseña acerca de Dios, cómo Él posee su unidad, y es como una Trinidad, y cómo posee su pluralidad, y es como una unidad. Y les refiero a su lectura en Berkhof para evidencia bíblica, en textos bíblicos para demostrar que estas tres declaraciones son declaraciones bíblicas, o por lo menos resúmenes de declaraciones bíblicas. Les refiero a Berkhof para la evidencia bíblica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero vamos a tratar de explicar un poco. Hay un solo Dios. Quizás esta declaración sea la más fácil, porque es una declaración obvia desde el principio y a través de toda la Biblia, y es una declaración de los monoteístas, de los judíos, pues además los musulmanes y los cristianos. Ahora, el segundo: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Este es un resumen de la evidencia bíblica que habla acerca del Padre y le atribuye o le llama Dios, o le atribuye características divinas. Cuando habla del Hijo y le dice que es Dios, o le atribuye características de Dios, y el Espíritu Santo cuando le llama Dios, o por lo menos el Señor, y cuando le atribuye características divinas. Y luego la última declaración quizás es la más desarrollada en la historia de la Iglesia, porque las primeras dos son más o menos sencillas. Aquí ha habido mucha dificultad y controversia para tratar de entender cómo la unidad y la pluralidad se relacionan y qué queremos decir con personalidad. Ahora, antes de hablar de eso, de personalidad, voy a dar un pequeño repaso rápido de la historia de la doctrina a través de los primeros siglos. En el primer siglo básicamente no encontramos gran cosa, porque las herejías importantes no habían empezado a afligir la iglesia.
por lo tanto, hubo docetismo, pero docetismo no era negación de la divinidad del Hijo, más bien era una afirmación de la divinidad y una negación de su plena humanidad. Pues ahí no estaba tanto en juego la doctrina de la Trinidad. Pero luego, entonces lo que encontramos en el primer siglo, los padres apostólicos, ellos hablaban del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, atribuyéndoles características divinas, pero sin mayor reflexión. Simplemente a veces repitiendo el texto bíblico o atribuyéndoles características, atributos divinos. Luego, a partir del segundo siglo, empezaron a entrar herejías que forzó que la iglesia empezara a definirse. Y luego los apologistas como Justín Mártir o Justino Mártir y luego Ireneo empezaron a tratar de afirmar más específicamente. En Justino Mártir él hablaba de Jesús como Dios y a veces él usaba el artículo como el Dios. Entonces muy enfático, hablando del Hijo como el Dios, afirmando plenamente su divinidad. Ireneo, él afirmaba la unidad y la divinidad de las tres personas. Y luego con Tertuliano, a finales del segundo siglo y principios del tercer siglo, tenemos un avance. Él introdujo, usando latín, él introdujo lenguaje más técnico. Y él aprovechó las posibilidades en latín para tratar de explicar la Trinidad. Y él hizo algo importante, sobre todo para el occidente. Él derivó la existencia de la Trinidad del ser de Dios, en lugar de derivar la existencia del del Hijo y del Espíritu del Padre. Entonces, algunos concebían de la Trinidad como una derivación del Padre. El Padre es primero y de ahí sale Hijo y Espíritu Santo. Y él decía, no, hay algo más fundamental, hay algo en común, el ser de Dios. Y el ser de Dios, de ahí derivamos la Trinidad. El ser de Dios existe como Trinidad. No es una función del Padre tener una Trinidad o existir como Trinidad. Es una función de Dios eterno. Entonces es algo que encontramos muy fuertemente en el occidente. Luego Orígenes enfatizó la eternidad de las relaciones trinitarias. Entonces ahora está empezando a desarrollar la idea de que estas relaciones entre las personas de la Trinidad son relaciones eternas. El Hijo eternamente es engendrado eternamente por el Padre. Entonces él introdujo esta idea o desarrolló esta idea y luego él en un sentido fue en reversa en otro concepto, porque él pero mantenía una línea de subordinacionismo, subordinando al Hijo y el Espíritu al Padre y derivando la Trinidad ya no como Tertuliano, sino como otros, derivando la Trinidad del Padre. Y encontramos esta diferencia entre Occidente y Oriente. En general, en el Occidente, la Trinidad es una función del ser de Dios. Y, por favor, en el Oriente, en general, derivan la Trinidad del Padre. En el Concilio de Nicea, en 325, la Iglesia enfatizó la consustancialidad del Padre y del Hijo. Ahí introdujeron la palabra, no por primera vez, pero homoousios. Y esta es una palabra que hemos estudiado en otros cursos. Homoousios. Ousios es como esencia, sustancia, homo es mismo. Entonces, el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia. Ahí no se metían en la cuestión del Espíritu Santo todavía.
pero aquí es un énfasis de consustancialidad entre Padre e Hijo. Bien, Agustín, él como tomó las ideas de Tertuliano, y él desarrolló dos cosas importantes. Él enfatizó que la Trinidad se deriva del ser de Dios, como Tertuliano, y básicamente Tertuliano y Agustín dieron a la Iglesia occidental la doctrina de la Trinidad, que es creída en el occidente desde entonces. Y también enfatizaba que el Padre, o más bien el Espíritu, procede no solo del Padre, sino también del Hijo. Más adelante esta frase fue injertada en el credo niceno-constantinopolitano. En el Oriente ellos dicen que procede del Padre, el Espíritu Santo, y en el Occidente dicen que procede del Padre y del Hijo. Esta es la cláusula filioque. Bien, ya mencioné Constantinopla, ahí elaboraron el credo que llamamos el credo niceno, pero es técnicamente el credo niceno-constantinopolitano. Es un desarrollo en 325, el credo de Nicea, y luego 381 ampliaron el credo, y ellos declararon ahí que el Espíritu Santo, además de afirmar la consustancialidad del Padre y del Hijo, ellos declararon que el Espíritu Santo es, y ahora cito, Señor y dador de la vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y con el Hijo es adorado y glorificado. Ellos quedaron un poco cortos en un sentido, porque no querían decir explícitamente el Espíritu Santo es Dios, porque estaban tratando de ganar a los macedonios. Los macedonios negaban la deidad del Espíritu. Entonces trataban de usar lenguaje afirmando su deidad sin decir que Él es Dios. Pero dijeron que es Señor y dador de la vida. Pues ¿quién es Señor y dador de la vida? Pues Dios. Dice que con el Padre y con el Hijo es adorado y glorificado. ¿A quién debemos adorar y glorificar? Solo a Dios. Entonces quedaron, no dijeron consustancial con el Padre, pero en otro lenguaje intentaron afirmar eso. Ahora, vamos a regresar a este tercer punto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. ¿Y qué tienen diferentes? Aquí tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que cada uno es Dios. Por eso, si el Espíritu Santo es Dios, es adorado y glorificado junto con el Padre y con el Hijo. Entonces, cada uno es Dios. La plenitud de Dios, aquí el lenguaje a veces falla, pero podemos decir, está en cada persona. Cada persona tiene todos los atributos eternos de Dios. Entonces, esto es más o menos claro, entendible. Entonces, si Dios es eterno, es infinito, pues el Padre es eterno, infinito. Si Dios es omnipotente, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipotentes. Entonces, todos sus atributos divinos, eternos, pertenecen a cada una de las personas. Bien, ahora vamos a enfocarnos un poco en esta tercera idea, para tratar de ver qué tienen las personas individualmente, si podemos usar ese lenguaje. Y el Padre, Él tiene dos características personales, podemos decir. El Padre tiene generación y tiene expiración. Generación con respecto al Hijo. El Padre, en su relación con el Hijo, eternamente genera
al Hijo. Y en cuanto al Espíritu Santo, eternamente Él expira al Espíritu Santo. El Hijo, ¿qué tiene? Pues Él tiene filiación. Filiación tiene que ver con ser hijo. Entonces Él eternamente es engendrado por el Padre. Y luego el Espíritu, Él tiene procesión. Él eternamente procede del Padre y del Hijo. Si eres oriental, dices, Él procede eternamente del Padre. Si eres occidental, probablemente dices que Él procede eternamente del Hijo también. Ahora, aquí debemos pensar un poquito en dificultades que hubo en la controversia a través de los primeros siglos. Unas dificultades eran dificultades del lenguaje. Y nosotros todavía tenemos este problema, hablamos castellano, que es latín moderno de la península Iberia, entonces tenemos básicamente las mismas palabras, y cuando nosotros pensamos en persona, nosotros pensamos en un individuo, y para nosotros un ser humano y una persona es lo mismo, entonces es difícil pensar en un ser y tres personas. Después de mucha controversia y muchos malentendidos y mucho desprecio mutuo, los que hablaban griego despreciando la pobreza del latín, y que no se puede expresar mucho en latín, y los latinos despreciando la pobreza del idioma griego, porque no se puede decir mucho en ese pobre idioma, y acusaciones mutuas por malentendidos, eventualmente llegaron a solidificarse dos palabras en el oriente y dos palabras en el occidente. En el oriente, usios, y luego upóstasis. Y luego en el occidente, sustancia y persona. Entonces aquí pues castellano es casi igual. Sin embargo, estas no son traducciones exactas. Y a veces había dificultad porque al principio persona era aplicada a un actor. Y a veces todavía hablamos así, o sea, qué persona o qué personaje, qué papel está jugando. Y entonces los griegos escuchando esto se espantaban porque parecía sabellianismo o modalismo, cosa que vamos a mencionar. Y a veces estas dos palabras se utilizaban intercambiablemente. Entonces a veces hablaban en el oriente, al principio hablaban de una upóstasis y luego tres upóstasis, pero en otro sentido. Entonces había dificultad por los dos lados, pero esto es como se ha solidificado. ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es la sustancia de Dios? La sustancia es el ser de Dios, es la esencia de Dios, son los atributos eternos de Dios. ¿Qué es una persona? ¿O qué es una hipóstasis? Una persona, una hipóstasis en lenguaje trinitario es un modo de existencia eterna de Dios, indicada por la característica personal de cada persona: paternidad, expiración, generación y procesión. Entonces, yo dije que persona o hipóstasis es un modo de existencia eterna. Al rato vamos a hablar de desviaciones y vamos a hablar de modalismo. Y modalismo es una herejía.
Entonces, cuando uso la palabra modo, lo uso con algo de temor para que nadie malentienda. Sin embargo, hablamos aquí de modo de existencia eterna. Y el modalismo es modo de presentación temporal. Y ahí es la diferencia importante. Entonces estamos hablando de un modo permanente, o más bien tres modos permanentes, eternos de existencia. ¿Cómo existe el ser de Dios? ¿Cómo existe el usios o la sustancia de Dios? Existe eternamente en tres modos que indican las relaciones intratrinitarianas, o sea, dentro de la Trinidad. La Confesión de Fe de Westminster habla de este hecho o da definiciones en el capítulo 2, el tercer párrafo que voy a mencionar o leer. Dice, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia. Entonces aquí estamos en los 1840. ¿Qué lenguaje están usando? El mismo. O sea, los reformadores no eran creativos en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Ellos dijeron, tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Ahora, vamos a hablar un poquito estamos hablando de Oriente y Occidente. Y los orientales, los ortodoxos orientales, tachan a todo el Occidente básicamente como hereje, porque agregamos algo al credo niceno-constantinopolitano. Esta frase, filioque y del Hijo. Y en un sentido, ellos tienen razón, o sea, no hay que estar jugando o modificando credos ecuménicos. Entonces, aún en el Occidente se reconoce que es una adición no autorizada ecuménicamente, porque pues ya era agregada después del concilio y nunca aprobada por toda la iglesia. Y ahora que la iglesia está dividida, pues es imposible que sea aprobada ecuménicamente. Entonces, aún en el Occidente reconocemos eso, que es una modificación del credo. Sin embargo, el credo no es a nivel de la Biblia. Es un credo, es un problema quizás mayor para los católicos romanos, porque ellos reciben los concilios ecuménicos como básicamente infalibles. Pues es un mayor problema para ellos modificar un credo ecuménico que para los protestantes, porque para los protestantes respetamos los credos, admiramos los credos, utilizamos los credos, aprendemos de los credos, confesamos los credos, pero también estamos abiertos a mejorar si pues Dios a través de la reflexión teológica nos indica que realmente no hemos sido tan correctos o tan precisos como pudiéramos haber sido. Entonces, ¿qué de esta frase? Filioque y del Hijo. Si tratamos de hacer un tipo de... es difícil hacer diagrama aquí, pero podemos decir en el Oriente y en el Occidente dos diferentes formas de proceder. Entonces, en el Oriente, primario es el Padre, y luego del Padre derivan la Trinidad. Entonces tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu. Y aquí esta es por generación y aquí es por expiración. Pero tenemos algo falta aquí. Ok, ya sabemos cómo el Padre se relaciona con el Hijo.
Y ya sabemos cómo el Espíritu se relaciona con el Hijo, pero ¿qué falta? Hay una relación aquí que en el Oriente nunca se ha definido. Ellos dicen que el Espíritu procede del Padre por medio del Hijo. Entonces hay algo de relación allá. Y nosotros igualmente podríamos afirmar algo semejante, entonces no es muy diferente. Y a veces la gente dice que pues todos están ahogándose en un vaso de agua. Pero pueden ver aquí que hay un diferente proceder que tiene implicaciones pues más o menos importantes. En el occidente, ¿cómo vamos a hacer el diagrama? Pues Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y hay mucho más énfasis en el hecho de que estas relaciones intratrinitarianas son derivadas del ser de Dios. Entonces la punta de partido aquí es Dios. Y aquí empiezan con Padre. Y es interesante, una observación que yo no he hecho, pero es interesante. Herman Bavinck, que es un teólogo reformado holandés, él dice que un problema en la devoción de la iglesia occidental es que ellos tienen como más o menos como dos vías para llegar al Padre. Tienen la ortodoxia, que es la creencia correcta acerca del Hijo. Y luego tienen el misticismo. Y es difícil unificar estas dos como vías a Dios en la devoción oriental. Y según Bavinck, y se me hace como una observación muy interesante, esto se deriva de su proceder en cómo definen la Trinidad. Entonces, hace falta una conexión aquí, y en la devoción también hace falta una conexión entre la creencia intelectual y la devoción mística espiritual. Y aquí el énfasis cae en la unidad, y aquí no son subordinacionistas, ¿okay? No subordinan al Hijo al Padre. Sin embargo, tiene en general, el Oriente tendía más hacia el subordinacionismo y el Occidente tendía más hacia afirmar la unidad que para los orientales sonaba como sabellianismo, sonaba como modalismo, que ellos tanto énfasis en la unidad que a veces los orientales no escuchaban suficiente diferenciación entre las diferentes personas. Okay. He estado utilizando algunas palabras y ahora vamos a hablar de algunas de ellas y tratar de aclarar quizás por medio de contrastar, contrastando con negaciones. ¿Cuál es la primera declaración de la doctrina? Hay un solo Dios. Si negamos esa doctrina o esa declaración, vamos a caer en politeísmo o en el contexto cristiano, triteísmo. Y si empujamos la doctrina demasiado hacia la tercera declaración, vamos a caer en triteísmo, porque vamos a perder la primera declaración, que es hay un solo Dios. ¿Cuál es la segunda declaración? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si negamos esta segunda declaración, vamos a resultar o vamos a caer en un tipo de subordinacionismo. Porque si decimos que el Padre es Dios,
pero no podemos afirmar también que el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios en la misma manera en que el Padre es Dios. De alguna forma vamos a subordinar al Hijo y al Espíritu al Padre. Y hay diferentes manifestaciones de esto. Puedo borrar aquí, ¿no? Y creo que vimos esto en la historia de la iglesia, algunas de estas opciones. Arrianismo, que fue condenado en el concilio de Nicea. El arrianismo dice que el Hijo es diferente, no es similar al Padre. Y creo que Animoios, perdón, lo escribí mal, es Animoios. Entonces es diferente, no es ni similar al Padre, es otra cosa. Para Arrio, el Hijo es el primero de las criaturas, o la primera de las criaturas. No es eterno, y él afirmaba que había un tiempo cuando el Hijo no existía. Es un tipo de subordinacionismo, obviamente, él subordina al Hijo al Padre. También tiene diferentes manifestaciones. Una es adopcionismo, y en arrianismo es adopcionismo. Entonces es subordinacionismo, es adopcionismo, que Dios Padre adoptó al hombre Jesús y como su hijo. Y en un sentido, depende de la diferente manifestación, porque hay diferentes variedades. A veces lo deifica en un sentido menor, es un tipo de Dios, o es Dios, o de alguna forma le comparte algo de divinidad, le diviniza, pero lo adopta como hijo de Dios. Y hay diferentes manifestaciones de esto. No son todos iguales, pero el mormonismo, los testigos de Jehová, los unitarios y algunos de los modernistas, los supuestamente cristianos modernistas o liberales, tienen un tipo de subordinacionismo, que el Hijo es un Dios, pero no es el Dios, no es Dios eterno. Semi-arrianismo, dice que el Hijo es semejante al Padre. Y aquí la diferencia entre homoousios y homoiousios. Homoousios es igual, misma sustancia. Homoi es semejante, muy similar en sustancia. Y también hubo otro grupo que en un momento dominaba. Cuando estaban, después de Nicea había mucha controversia, y este grupo de homoios, que el Hijo es similar, o sea, es muy débil esta declaración. Entonces, aquí es similar, aquí no es similar, aquí es de sustancia parecida, y luego homoousios, que ya borré, es de la misma sustancia. Macedonianismo, que ya mencioné, negación de la deidad del Espíritu Santo. Igual los testigos de Jehová no solamente son subordinacionistas, hablan de Jesucristo como un Dios, pero también son macedonistas, niegan
la deidad del Espíritu Santo. Entonces, todo esto es una negación de la segunda declaración. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si negamos la tercera declaración, caemos en modalismo, algún tipo de modalismo. Y el tipo de modalismo más común o más famoso es sabellianismo. Sabellianismo dice que una persona se manifiesta alternamente como creador, redentor y santificador. Alternamente, o sea, a veces Dios se presenta con la máscara del Padre, a veces se presenta como pues, el personaje, el papel del Hijo y a veces como el papel del Espíritu Santo. También se llama patripasionismo, es lo mismo, patripasionismo. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, ¿quién murió en la pasión? El Padre. Entonces, patripasionismo, porque hay una sola persona y muchas veces esta persona es el Padre, pero se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo alternativamente. Hay otro tipo de, y no sé si debo llamarlo modalismo, pero es algo actual, es algo aquí en Guadalajara. Hay iglesias apostólicas. Y las iglesias apostólicas tienen una doctrina que es un punto medio entre trinitarianismo y modalismo o sabellianismo. Yo antes pensaba que era sabellianismo, pero luego platicando con uno de ellos, entendí que no es exactamente lo mismo. Ahí una persona se manifiesta simultáneamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los apostólicos afirman la segunda declaración. Los sabellianistas no pueden decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los apostólicos pueden decir, hay un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no pueden afirmar tres distintas personas. Entonces es un tipo de modalismo, pero no tan fuerte, o sea, es un punto medio entre. Y ellos viven y mueven en nuestros círculos como evangélicos, o sea, pero hay una diferencia importante ahí en su doctrina de Dios. Hablando de doctrina de Dios, hablando de la importancia y diferencias importantes, vamos a hablar de por qué esta doctrina es importante. Y debemos reconocer que los que pelearon por esta doctrina estaban peleando por la fe cristiana. O sea, no estaban peleando a favor de un detalle. Estaban peleando a favor de la fe cristiana. Porque ellos reconocían que sin la doctrina de la Trinidad, y si negamos una u otra de estas tres declaraciones, pues ya no es cristianismo, ya no es la fe cristiana, ya es otra cosa, es politeísmo, o es unitarianismo, o es otra cosa, pero no es la fe cristiana. Entonces, ¿por qué tan importante? Una respuesta a por qué tan importante esta doctrina es esta declaración: Dios es como se revela. No está haciendo ninguna finta. La forma en la cual Él se revela es como Él es eternamente. Y aquí vamos a introducir dos palabras. Cuando hablamos de la Trinidad, los teólogos a veces hablan de la Trinidad ontológica o ontológica. Ontología tiene que ver con existencia, con ser. Y cuando hablamos de la Trinidad ontológica, estamos hablando de la Trinidad como es eternamente, en sus relaciones ad inter o intra, o sea, dentro de su existencia. Y luego hablamos de la Trinidad económica. Y esta palabra económica a lo mejor nos suena un poco
rara porque muchas veces pensamos en finanzas, pensamos en dinero, pero economía son las leyes de la casa, o sea, de ahí se derive la palabra. Entonces, ¿cuáles son las leyes de la casa en la redención? Y aquí la idea es, en su existencia ad intra, y aquí en su manifestación ad extra. Aquí dentro de su propio ser y aquí en su manifestación externa. Y cuando hablamos de la economía, estamos hablando de la economía de la redención. Cómo Dios se manifestó en lo que hizo con su universo. Y lo importante aquí es que Dios es eternamente como se reveló. No nos dio ninguna presentación de sí mismo en contra de cómo es. Al contrario, Él se manifestó así como es. Por ejemplo, ¿quién nació en la plenitud del tiempo como hijo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. ¿Por qué? Porque así es el Hijo. Eternamente el Hijo es engendrado por el Padre. Entonces, tiene sentido que el Hijo y no el Padre, el Hijo y no el Espíritu, naciera como ser humano. Y el Espíritu Santo, ¿a quién envía el Padre para estar con sus discípulos o sus hijos para siempre? Pues al Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo, porque en Juan habla Jesús acerca de que el Padre va a enviar al Espíritu y que Él va a dar el Espíritu. Entonces aquí los orientales dicen, pero no solamente dice que Él procede del Padre, pero dice que el Hijo da al Espíritu. No procede del Hijo, pero el Hijo da. Pero estamos encontrando un problema ahí. Entonces, ¿es una finta? O sea, el Hijo está dando en la economía de la salvación algo que no procede de Él eternamente. A lo mejor es una sutileza, pero es un argumento a favor de la postura occidental. En la economía de la salvación, el Espíritu sí procede, es dado por el Hijo, además como por el Padre. Este hecho es muy importante porque nos asegura nuestra salvación, porque la salvación es una obra del Dios eterno manifestándose así como es. No es una función de una modalidad temporal de Dios. La salvación es basada en quién es Dios. Y esto da a la salvación más seguridad, porque es manifestación en el tiempo de las relaciones que existen eternamente en Dios mismo. Y ni es una obra de un ser menor, de un Dios menor, subordinado al Dios verdadero. Al contrario, es la obra del Dios eterno. Y otra importancia de esta doctrina es que las obras de Dios son las obras de las tres personas. Si ven Génesis 1, las tres personas implícitamente están ahí: Dios, su palabra y su espíritu. Ahí están mencionadas. Y en Juan 1, otra vez la creación, también las tres personas ahí. Las tres personas también hacen la redención. Mateo 28, 19. Somos bautizados en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho, este texto, hay otros, y les refiero a Berkhoff para ver los textos, pero este texto, si quieren comprobar la idea de la Trinidad en un solo versículo, ese es uno de los mejores, porque habla del ¿qué? Del nombre. ¿Cuántos nombres? Del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué vimos hace 8 días? ¿Qué es el nombre de Dios? Es Dios, es el ser de Dios, es la existencia de Dios. Entonces, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo he escuchado a pastores bautizar en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y quise decir, no es la fórmula, porque no son 3 nombres, es un nombre, un ser, y pues sí son 3 nombres, pero estos 3 nombres son del único ser. Y entonces aquí la creación es de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La redención es obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay una expresión, opera ad extra Trinitatis indivisa sunt. Trinitatis indivisa sunt. Dice que las obras hacia afuera de Dios, de la Trinidad más bien, son indivisibles. O sea, todas las obras de Dios son las obras del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en la economía de la redención, como ya observamos, una persona u otra se enfatiza. En la creación, el Padre, en la redención, el Hijo, en la santificación, el Espíritu Santo. Pero no son 3 dioses operando separadamente. Otra importancia de esta doctrina, y voy a mencionar 2 cosas rápidamente. En la filosofía hay un problema, el problema se llama el uno y los muchos. Y los filósofos, ellos se preocupan por definir cuál es lo más básico en el universo, uno o mucho. Y algunos van en una dirección y terminan diciendo que hay una sola cosa en todo el universo. Y otros dicen que no hay, son átomos y no hay nada que conecte los átomos. Entonces ellos tienen mucha dificultad con reunir este problema de la unidad o la pluralidad en el universo. Y la pregunta es, ¿cuál es más básica? ¿Unidad o pluralidad? ¿Materia? ¿Qué es el universo? ¿Es materia? O sea, ¿una sola materia? ¿O son átomos? Entonces son 2 posturas. Y la Trinidad enseña que los 2 son igualmente básicos. Entonces es una respuesta al problema que rechaza los dos extremos y dice, eternamente la unidad y la pluralidad son igualmente básicas en Dios. La última cosa que quiero mencionar, y es algo de mucho consuelo, es que la Trinidad hace sentido de la declaración, Dios es amor. Si Dios no existiera como Trinidad, esta declaración que Dios es amor sería algo temporal. Porque donde está el amor tiene que haber con más de una persona para que haya amor. Hay el amante y el amado. Pero si no existiera Dios como Trinidad, ¿a quién amaba durante toda la eternidad? Y llegaríamos a la conclusión es que Dios empezó a ser amor cuando creó algo o alguien para amar. Pero no, la idea es que como Trinidad Dios siempre
se ha amado entre las tres personas con un amor eterno. Y al crearnos y al redimirnos, ¿qué está haciendo? No está empezando a amar, más bien Él está extendiendo los beneficios de su amor eterno a nosotros.